Tenemos que hablar de Juana Rivas, que deberá entregar en cuestión de horas a sus hijos a Francesco Arcuri, tras 2 meses de vacaciones con ella en España. Ayer la Audiencia Provincial de Granada denegó las medidas cautelares solicitadas por Juana, que pide protección para sus hijos y que no vuelvan con su padre, al que acusa de malos tratos. Como ya hiciera un juzgado de Granada, Renata Rota, la audiencia tampoco se considera competente. Tú estás con su abogado, ahí lo estamos viendo, y nos adelantabas antes, bueno, pues que lógicamente esta decisión de la audiencia pues no les ha sentado nada bien a las personas de su entorno, incluida su defensa, claro. Sí, de hecho va a ser lo primero que le preguntemos a Carlos Aránguez. ¿Cómo está Juana Rivas después de este nuevo varapalo judicial? Juana Rivas está destrozada, como una madre que tiene que entregar a sus hijos a un maltratador, pero sobre todo a mí lo que me preocupa y lo que estoy pensando en las últimas horas es en sus hijos. En Gabriel, que es un niño de 13 años, sereno, inteligente, una persona sosegada, pero que se va a enfrentar a una situación durísima, ¿no? Daniel, de 5. Habéis dicho que vais a hacer todo lo posible por protegerlos. Dentro de 24 horas tienen que estar en Italia con su padre. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Qué paso vais a hacer? Evidentemente, ¿qué no haría una madre por proteger a sus hijos y qué no vamos a hacer para ayudarle, ¿no?, en una situación como esta? Lo que hemos propuesto es, en primer lugar, mandar los informes del sistema sanitario público español a Italia. Se ha traducido, eso es lo que dice la jurisdicción española, que procede, que se vea exclusivamente allí. Entonces, se han traducido, se han enviado, se ha pedido protección al Ministerio de Asuntos Exteriores. Al fin y al cabo, son 2 niños españoles, de madre española, que están actualmente en España y que, sorprendentemente, tras una alerta de un pediatra y un facultativo español, pues no tienen ninguna medida de protección legal. Eso es algo sobre lo que como sociedad debemos reflexionar, ¿no? Es decir, ¿qué ha pasado en este caso? No, más allá del caso Juana Rivas, más allá del supuesto concreto, ¿cómo es posible que nuestro sistema público de salud detecte una situación de riesgo y no existan instrumentos legales adecuados o no se hayan interpretado correctamente para poder proteger a esos niños? ¿Vais a entregar a los niños mañana al padre? Por supuesto, se van a cumplir con las resoluciones judiciales, solicitando también en Italia las mismas medidas de protección que hemos solicitado ya en España. Renata, desde aquí le queríamos preguntar al abogado de Juana, ¿están ustedes a la espera de que la Junta de Andalucía se pronuncie acerca de esa petición de Juana de que sus hijos ingresen en un centro de menores? No sé si tienen noticia de si esa decisión se va a producir antes de que los niños regresen a Italia, y en caso, bueno, pues de que sea negativa, no sé si se plantean en el caso de Italia de pedir lo mismo, de que las autoridades italianas se hagan cargo allí de esos pequeños. Efectivamente, todavía no hay una respuesta, se ha pedido, todavía no hay una respuesta de las autoridades españolas respecto a esa protección y, por supuesto, la doctora Álvarez, que está llevando el tema en Italia, va a pedirlo también allí con base a estos informes y a las pruebas documentales que ya están aportadas al procedimiento relativas a las lesiones físicas. Tenemos también aquí a los analistas, a los que se ha sumado ahora mismo nuestra compañera Irma Frigenti. Usted ya la conoce porque está siguiendo muy de cerca este caso. Irma, ¿alguna cuestión que planteara al señor Aránguez? Sí, buenos días, señor Aránguez. Yo quería preguntarle, porque tenemos la información... Buenos días. Nos llegó ayer una información del entorno de Francesco en la que nos decían que Francesco no podía contactar con los niños desde el 27 de julio. Y quería saber si usted me podía confirmar si esto es o no así. Parece ser que Francesco dice que ha estado llamando a Juana y que no ha recibido respuesta. Entonces quería contrastarlo con usted para que nos diga si esto es cierto o no. A mí no me consta. La comunicación en principio es fluida dentro de lo que es la situación a través de las vías legales oportunas. A mí no me consta que existiera ninguna queja al respecto, o al menos a nosotros no se nos ha trasladado. ¿Cuándo fue el último día que hablaron los niños con su padre? No lo sé. Es una cuestión, insisto, que no se ha planteado ninguna queja, no se ha cuestionado y, por tanto, pues no existe ningún procedimiento ni ninguna cuestión abierta en este sentido y, por tanto,
yo interpreto que la defensa de Arcuri no ha planteado, no ha cuestionado esa vía de comunicación de acuerdo a las medidas que adoptaron los tribunales italianos. Irma, en este caso, de confirmarse que Francesco Arcuri no ha podido hablar durante todas estas semanas con sus hijos, no sé, quizás ahí sí que se podría plantear el hecho de denunciar de alguna manera, ¿o sabemos algo? Pues bueno, a mí en principio no me han trasladado nada desde el entorno de Francesco, pero bueno, entiendo que sí. María José también quiere plantear una pregunta. No, yo una reflexión. Quería hacer la reflexión de que si no lo han denunciado es porque seguramente en el régimen de comunicaciones no está establecido que tenga que haber una cierta periodicidad, o bien que se ha cumplido, porque nos tienen acostumbrados a que en cuanto cualquiera de las dos partes, en que cuanto se incumple alguno de los elementos se judicializa, con lo cual yo creo que es más bien un argumento extrajudicial que otro tipo de cuestión. Señor Aránguez, ¿cómo se encuentran los niños ante la perspectiva de tener que volver a Italia? Muy preocupados. La verdad es que realmente se habla del caso Juana Rivas, pero lo importante son ahora mismo sus hijos, la situación que van a vivir. Una situación que no es de una simple crisis familiar, de un conflicto, de una separación o un divorcio. Es una situación en la que han denunciado, son ciudadanos españoles, han denunciado en España una situación detectada por nuestro servicio sanitario público español. Es una situación que además se puede extrapolar a otros casos. Cada vez son más frecuentes los matrimonios mixtos en una sociedad globalizada, cada vez viajamos más y estas situaciones se van a producir. Decir que un profesional sanitario detecte una situación de riesgo, identifique, como se ha identificado, a un presunto maltratador y a partir de ahí la justicia lo que diga es que tienes que irte al extranjero a solicitar las medidas cautelares, porque el enjuiciamiento está claro, el juicio debe producirse obviamente en el lugar en el que se producen los hechos, en este caso, eso lo tenemos clarísimo, pero que no se puedan adoptar medidas de protección respecto a esos niños, yo creo que es francamente preocupante, nos tiene que hacer reflexionar. Maripau. Sí, yo le quería preguntar, señor Aránguez, vamos a ver, estos niños, según ha comentado usted, han solicitado lo que parece ser que es el último cartucho legal para no ser entregados a su padre, ¿no? Que es solicitar a la Junta de Andalucía que los tutele, es decir, que sean ingresados en un centro de menores. ¿Esto legalmente se hace por una vía de urgencia? Porque si realmente no hay un pronunciamiento por parte de la Junta antes de mañana jueves, esa solicitud no sirve de nada, ¿no? Efectivamente. Eso es lo dramático de este caso, ¿no? Juana Rivas denunció esta situación hace ya 3 años y todavía no tiene una respuesta en firme. Siempre las vías son, no, aquí no se adoptan medidas cautelares, ve a Italia. En Italia los servicios sociales piensan que estos niños españoles están mucho mejor con su padre italiano viviendo en Italia que con su madre española. Por una parte se dice que se está judicializando la cuestión y por otra parte se dice que se actúa por vías de hecho. En definitiva, tenemos que reflexionar sobre la respuesta por los motivos que sean. Tenemos que reflexionar entre todos, tenemos que ver qué ha pasado, pero lo que está claro es que el sistema está fallando. Está fallando desde el momento en el que se advierten unas lesiones físicas y psíquicas de maltrato y no se actúa contundentemente en un sentido o en otro. Si es falso, caiga el peso de la ley sobre los facultativos, que falsearon un informe, sobre los que presentamos la denuncia, pero lo que no puede ser es que se diga, no, esto es una cuestión técnica, vaya usted al extranjero a plantearla y aquí en España, después de tener una ley integral de violencia de género y para protección de los menores que atiende tanto a las medidas civiles como penales, que no se pueda dar una respuesta eficaz en un Estado del primer mundo, del que me siento particularmente orgulloso. Quiero felicitar al sistema sanitario público español, que actuó en este caso con tanta diligencia, la pediatra y el jefe de la unidad de salud mental que le correspondían,
que elaboraron ese informe SIMIA, ese Sistema de Información del Maltrato Infantil en Andalucía, y dieron cuenta a las autoridades. Pero finalmente no lo hemos conseguido. Eso sí, evidentemente, cuando una causa es justa, no te rindes, y nosotros vamos a continuar, vamos a seguir haciendo todo lo posible para que Gabriel y Daniel pues tengan un entorno seguro y tranquilo, que es lo que queremos. Javier. Señor Aránguez, buenos días. Ya en otros programas ya hemos tenido alguna discrepancia usted y yo sobre las circunstancias en las que ha planteado este caso, pero bueno, yo ya le dije que el principio de territorialidad está para algo y que los hechos se juzgan donde se producen. Me parece directamente que el discurso que tiene está muy bien armado, pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué no han hecho todas estas cuestiones en el lugar donde les corresponde? ¿Por qué no han presentado todos esos informes por los facultativos de parte que usted puede contratar en Italia por forenses o por médicos para llevar todo esto a Italia, que es donde realmente se ha producido supuestamente el hecho? Una vez más le pongo el mismo ejemplo. Es como si yo quiero la nacionalidad andorrana y presento la documentación en Bélgica. Y usted ya me dijo que no. Javier, no me puedes comparar un acto administrativo con un hecho delictivo. Vale, la gente, nuestro televidente lo van a entender. Y estamos ante un principio del derecho penal. Y el derecho penal dice que los hechos se tienen que entender en el punto donde se produce. ¿Sabes que hay un principio previo, que es el de protección de las víctimas? Y tenemos un Estatuto de Protección de las Víctimas que en su artículo 17 dice que efectivamente se podrán adoptar las medidas cautelares que se puedan adoptar y luego remitirlo al órgano que jurisdiccionalmente corresponde. Pero vamos a ver, se ve mucho más claro. Apelo yo también a los televidentes, Javier, un momentito. Si estuviéramos hablando de un asesinato o de cualquier otro delito que no fuera el de una mujer que le ha recibido un argumentario sobre que está loca, ¿no se hubieran adoptado medidas cautelares? ¿En serio? Vuelvo a decir lo mismo. ¿Alguien puede creer que no hubiera adoptado este país medidas cautelares? Cuatro jueces están confundidos en España. Mira, el juez 4 y 40, si no pasa nada, los jueces se equivocan también. O sea, 4 jueces... Sí, vamos, como si... O 16, de verdad, ya si no confiamos en el principio... Naturalmente, perdón. Miren, déjeme solamente un momentito. No vamos a aburrir a nuestra audiencia con cuestiones técnicas. Claro. Miren, no vamos a aburrir a nuestra audiencia con cuestiones técnicas. No, es que esto pero lo que está claro es que se ha incoado un procedimiento penal. Irma, le envié esa documentación, y está claro que existen unos niños en una situación de riesgo según unos profesionales sanitarios. En el auto no se menciona ni una sola palabra, en ningún momento se menciona esa situación de riesgo. Compañero, luego tomamos un café y discutimos sobre las cuestiones de jurisdicción. Lo que está claro es que en un país del primer mundo, 2 niños en una situación de riesgo de maltrato no pueden quedar desamparados. Eso es un fracaso como sociedad. Pero vuelvo a decir lo mismo, es un tema que realmente nos debe hacer reflexionar. Si es que tenemos que adoptar esas medidas que yo creo que existen ya en nuestra jurisdicción. Y si no se han interpretado así, incluso me planteo una reforma legislativa para que se dé una respuesta a 2 niños que están sufriendo. Vale, pero eso es otro procedimiento. Es una cuestión de orden público internacional. La protección de los menores de riesgo está por encima reconocido por el sistema sanitario. Vale, entonces los jueces españoles no saben de leyes. Pero vamos a ver que es que ha habido 4 jueces. A veces dicen una cosa y otras veces dicen otra. Y cuando se equivocan hay que decirlo. Falta mucha perspectiva de género, pero no me quiero meter aquí ahora. Me meto en que hay 2 niños. 3 jueces de la Sala de Vacaciones de la Audiencia Provincial de Granada y también la ¿Están equivocados los médicos? A mi juicio sí. Te pregunto porque no sé si podemos lanzarle a la audiencia el mensaje de que el sistema judicial no funciona. Vamos a ver, es que yo no estoy lanzando eso. Lo que te estoy diciendo es que los jueces no son infalibles. Por supuesto que no. Y además no se trata que decidan sobre el fondo, si es que esa no es la cuestión, sino que adopten medidas cautelares, porque hay menores que la medicina pública de este país, que es independiente, que no ni de Juan Arribas ni del señor Arcuri, ha dicho que están en grave riesgo. Yo creo que merecen que al menos se tome alguna medida precautoria y, por supuesto, se dé traslado a la jurisdicción competente, que eso es otra. Se ha hecho. Pero ¿qué vamos a hacer? Por una cuestión técnica, como dice el compañero, dejar a esos niños, es que la ley está para ponerles en Italia y allá se las apañe. José, Javier, vamos a dejarte a Irma, termina. A ver, yo... Perdóname, Irma. Y después Carolina,
a ver, que ya se me ha ido el hilo de lo que iba a decir. Bueno, pues te dejamos recuperar. No, ya me he acordado. Tengo demasiada información en la cabeza. Quería comentar simplemente, y está el señor Aránguez en directo, que nos lo podrá aclarar. Yo he estado leyendo el auto que usted me remitió ayer y lo que dice el auto es que para la adopción de cualquiera de estas medidas se exige que se haya incoado un procedimiento penal en España. Entonces, usted me mandó efectivamente, como ha comentado antes, que se había incoado ese procedimiento, que se habían incoado diligencias previas, pero eso se ha archivado. Entonces, lo que dice la Audiencia Provincial de Granada es que no se dan las circunstancias para poder adoptar esas medidas cautelares. No sé si usted me lo puede explicar. Bien, la Audiencia Provincial de Granada dice que no ha habido un procedimiento. Lo que está claro es que aquí no ha habido una denuncia y un inmediato archivo. Si yo denuncio que alguien, por ejemplo, me partió un dedo hace 20 años, el juzgado va a decir que no se abre un procedimiento porque se ha prescrito. En este caso no hizo eso. Lo que hizo fue abrir un procedimiento, dar trámite al fiscal, se entendió que no era necesario adoptar unas medidas, nosotros no estuvimos de acuerdo, recurrimos a la audiencia y la audiencia sorprendentemente manifiesta que entiende que no hay un procedimiento penal y que por tanto no se pueden introducir medidas cautelares en este caso. Es muy triste que existan dos niños en situación de riesgo y la justicia considere por esta cuestión técnica que no puede actuar, que nuestros nacionales no pueden estar protegidos. Hay jurisdicciones como la alemana o la estadounidense que protegen a sus nacionales al máximo, estén donde estén, con independencia de dónde se haya cometido el delito sobre ellos. España puede realizar una interpretación muchísimo más amplia de las normas protectoras de menores, que aquí lo que estamos hablando es de proteger a unos niños en una, según el propio sistema sanitario público español, presunta situación de maltrato derivada de los indicios que advierten físicos y psíquicos en dos menores, que son explorados ampliamente durante varios días y se les da solidez a sus declaraciones. Insisto, hay un niño de 13 años que de verdad extraordinariamente educado, extraordinariamente inteligente, extraordinariamente sereno, que no ha sido escuchado, con 13 años. Porque a lo mejor el pequeño, 5 años, puede ser efectivamente pues, más disperso en sus declaraciones. Pero las del mayor son absolutamente contundentes y no lo ha escuchado ningún juez penal, ni en España ni en Italia. Y eso me parece extraordinariamente cuestionable. Una última cuestión, Carolina. Señora Aránguez, buenos días. Soy Carolina. Le quería preguntar, la defensa de Francesco Arcuri dice que cuando Juana Rivas presentó esta denuncia en España, ella sabía de sobra que la justicia se iba a declarar no competente porque era por unos hechos que supuestamente habían sucedido en Italia y que es únicamente una estrategia procesal de cara a un futuro indulto y que además va a tomar medidas contra ustedes. Yo quería saber si tienen idea de esas medidas que pueden tomar y si efectivamente es una estrategia de ustedes, que entiendo que tienen el suficiente conocimiento como para saber cuál iba a ser la resolución. No hay estrategias, hay petición de justicia. Está claro que el procedimiento, desde el principio lo decimos en nuestro escrito, tienen ustedes la denuncia de 22 de julio, la tienen ahí, la pueden leer. Desde el principio decíamos que el hecho se tenía que conocer en Italia, pero que los menores había que protegerlos en España. Eso es lo que hemos planteado en términos muy sintéticos. Si el señor Arcuri todavía no ha planteado un procedimiento de acusación y denuncias falsas, es porque en ese caso, por una cuestión que se llama exceptio veritatis, poder probar la verdad, tendríamos derecho a traer esa prueba a España y no creo que le interese. Por eso precisamente todavía no se ha formulado ninguna acusación, porque no se niega. ¿Se va a decir que están mintiendo los médicos de la Seguridad Social española? ¿Creen realmente que lo van a poder probar? Al contrario, eso nos daría pie a que conociéramos en España de este hecho y sería una situación que creo que sería muy afortunada para nosotros. Ojalá y sea así. Y finalmente, miren ustedes, respecto al posible indulto o no de la señora Juana Rivas, primero tiene que pronunciarse el Supremo. El Supremo ha admitido nuestro recurso. Juana Rivas está condenada a una pena de 5 años de prisión, que es la pena que le corresponde a una persona por cortar 2 dedos, cortar el dedo meñique de su hijo. Esa es la pena. Es una pena
que va de 4 años y medio a 6 años, más o menos le correspondería una pena de unos 5 años, la misma. Es una pena brutal, en mi opinión. Por supuesto, esto es una valoración muy personal. Por tanto, a mí el indulto es que no me parece nada disparatado. Es una persona que lucha por proteger a su hijo. Yo soy padre. ¿Qué no hace un padre o una madre por proteger a sus hijos en una situación de maltrato de un maltratador? Porque no olvidemos que Arcuri ya fue condenado por maltrato a Juana Rivas y que existen evidencias físicas y rastros psicológicos en los menores de que existe ese maltrato. Eso es lo que queremos que se investigue y esa es la principal preocupación de la madre de estos niños, por supuesto de estos menores y de todos los que creemos en esta causa. Carlos Aránguez, abogado de Juana Rivas, gracias por atendernos de nuevo y a la espera quedamos de esa decisión que falta todavía por saber de la Junta de Andalucía si finalmente pues se hace o no cargo de esos menores, que es lo que pide Juana Rivas, unos menores que mañana por otra parte deben regresar con su padre. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.